Hay días que, por fuera, parecen iguales a cualquier otro, pero por dentro algo ya no se siente igual. No pasa nada visible. Nadie levanta la voz. No llega ninguna noticia que lo explique. Y sin embargo, algo en la manera en que respiras cambia un poco. Algo en la manera en que miras tu propia vida empieza a acomodarse de otra forma, como cuando mueves un mueble apenas unos centímetros y, de pronto, toda la habitación parece diferente, aunque en realidad nada haya cambiado. Mercurio, el planeta que desde hace siglos se asocia con la forma en que hablamos, pensamos y tomamos decisiones, acaba de terminar su período retrógrado. Aunque el planeta no retrocede realmente, desde la Tierra da esa impresión durante un tiempo. Muchas personas relacionan ese período con conversaciones que se enredan más de lo normal, decisiones que tardan en tomar forma, y pensamientos que parecen dar vueltas sin llegar a ninguna conclusión. Ese período terminó. Y lo que suele venir después no es un cambio brusco de un día para otro. Es algo más lento, más silencioso. Poco a poco, algunas cosas empiezan a verse de otra manera. Si últimamente sientes que algo dentro de ti comienza a cambiar sin que puedas explicar bien por qué, no estás imaginando nada. Vamos a hablar de eso. Y si esta forma de entender la astrología conecta contigo, suscríbete ahora. Porque en este canal seguiremos explorando cómo estos eventos pueden ayudarte a comprender mejor las etapas que atraviesas. Y escribe 111 en los comentarios. No como una superstición, sino como una forma de recordarte que hoy elegiste dejar atrás la confusión y empezar a mirar las cosas con más claridad. Hay un tipo de cansancio que no viene de hacer demasiado, sino de sostener algo durante mucho tiempo sin soltarlo. Sostener una pregunta que no te atreves a responder. Sostener una conversación que nunca terminaste de tener con alguien, aunque hayan pasado meses o incluso años. Sostener una decisión que llevas evitando de tantas formas distintas que ya ni siquiera la reconoces como una decisión pendiente, sino como una parte más de tu rutina. Ese cansancio no se nota mientras estás dentro de él. Se nota después, cuando por fin lo sueltas y te das cuenta de cuánto peso estabas cargando sin saberlo. Muchas personas están llegando a ese después justo ahora. Y suele empezar de una forma muy poco llamativa. Una mañana te despiertas y algo que llevabas semanas dando vueltas, algo que revisabas una y otra vez en tu cabeza sin encontrarle salida, de pronto se ve distinto. No es que hayas conseguido más información. No es que alguien te haya dado el consejo que faltaba. Es más simple que eso, y por eso mismo es fácil dejarlo pasar sin darle importancia. Es como si la niebla que llevabas semanas cargando se hubiera despejado un poco, lo suficiente para ver algo que en realidad ya sabías desde hace tiempo. Muchas veces esto llega en un momento que no tiene nada que ver con el tema en sí. Lavando los platos, esperando el semáforo, a mitad de una canción que ya has escuchado 100 veces. Y de pronto, sin anunciarse, la respuesta simplemente está ahí, como si siempre hubiera estado esperando a que dejaras de buscarla con tanta fuerza. Si esto te pasa por estas fechas, si una decisión que ayer te pesaba hoy de pronto se siente más liviana, vale la pena prestarle atención sin darle demasiadas vueltas. Ese tipo de claridad rara vez se queda esperando. Si la dejas pasar, es fácil que la duda vuelva a instalarse y que el ruido de todos los días la cubra otra vez. No hace falta actuar de inmediato ni de forma impulsiva. Solo hace falta reconocerla cuando aparece, en lugar de desconfiar de ella, solo porque llegó más rápido y más callada de lo que esperabas. Y junto con esa claridad suele aparecer otra cosa, casi al mismo tiempo, aunque no siempre se note de inmediato. Una conversación que se había quedado en silencio durante semanas, a veces meses, de pronto se retoma. A veces eres tú quien escribe el mensaje sin haberlo planeado del todo. A veces es la otra persona quien aparece primero, casi como si hubiera sentido lo mismo que tú desde su propio lado, por sus propias razones, sin que ninguno de los dos lo hubiera hablado antes. Esto no significa que toda conversación que se retoma tenga que terminar bien, ni que deba continuar exactamente donde se quedó.
Algunas se retoman solo para cerrarse de una forma más clara, con menos confusión de la que tenían antes. Otras se retoman porque de verdad queda algo más por decir, más por construir, entre dos personas que en el fondo nunca terminaron de resolver del todo lo que tenían pendiente. Lo interesante es lo que pasa contigo cuando eso sucede. Porque la persona que responde ahora no es exactamente la misma que dejó esa conversación sin terminar. Has cambiado, aunque haya sido de a poco, aunque tú mismo no lo hayas notado del todo mientras pasaba. Y esa es la parte que vale la pena cuidar. Responder desde quién eres ahora, no desde el hábito de quién eras cuando esa conversación se quedó en pausa. Es fácil caer en el mismo tono de siempre, en la misma forma de disculparte o de justificarte que usabas antes, solo porque es lo conocido. Pero si algo en ti creció durante ese silencio, tiene sentido que se note también en cómo respondes ahora. Hay algo más que muchas personas están notando ahora, y casi nunca pasa por la cabeza primero. Pasa por el cuerpo. Una respiración que de pronto se siente más completa, como si durante semanas hubieras estado respirando solo hasta la mitad sin darte cuenta. Un sueño distinto, más profundo, después de noches en las que dabas vueltas en la cama sin motivo claro. Ganas de moverte, de salir a caminar, de hacer algo con el cuerpo, después de días en los que lo único que querías era quedarte quieto en el sofá, sin que nadie te pidiera nada. El cuerpo suele darse cuenta de estos cambios antes que la mente. Es parecido a cuando bajas en avión y sientes que algo cambia en tus oídos antes de que tu cabeza registre que estás descendiendo. Si te sientes un poco más liviano en este tramo, con más ganas de moverte en lugar de solo sobrevivir el día, eso no es casualidad ni exageración tuya. Es tu propio cuerpo respondiendo a un ambiente que, de alguna forma, se siente menos agitado que hace unas semanas. Hay otra cosa que suele aparecer en medio de todo esto, y que a veces desconcierta más que las demás porque parece no tener ningún motivo claro. Un recuerdo que llevabas años sin pensar vuelve de golpe, sin que nada a tu alrededor lo haya provocado. La cara de alguien que conociste hace mucho tiempo. Una casa en la que ya no vives. Una frase que alguien te dijo hace años, y que de pronto escuchas otra vez en tu cabeza, con el mismo tono exacto con el que te la dijeron entonces. Estos recuerdos no llegan al azar, aunque lo parezca. Suelen aparecer cuando la mente por fin tiene un poco de espacio libre para mirar hacia atrás, algo que casi nunca se da cuando uno anda ocupado sosteniendo demasiadas cosas al mismo tiempo. Es parecido a lo que pasa cuando por fin ordenas un cuarto que llevaba meses acumulando cosas. En el proceso, aparecen objetos que habías olvidado que tenías. No es que esos recuerdos tengan un mensaje escondido esperando ser descifrado. Es más simple que eso. Mientras algo dentro de ti se acomoda, la mente aprovecha para revisar cosas viejas que quedaron sin del todo resolver, y a veces alcanza con dejarlas pasar, mirarlas un momento y soltarlas de nuevo. Junto con estos recuerdos, muchas personas notan también reacciones que parecen más grandes de lo que la situación en sí merecía. Te enojas por algo pequeño y te sorprende la fuerza con la que te enojaste. Se te llenan los ojos de lágrimas viendo algo que en otro momento no te hubiera movido nada. Sientes una alegría repentina por algo simple, casi tonto, que en otra semana hubiera pasado sin que lo notaras. Esto no significa que algo esté mal contigo, ni que de pronto te hayas vuelto una persona más sensible de lo habitual. Es, más bien, una señal de que algo que llevabas tiempo conteniendo empieza a encontrar salida, y a veces sale por la puerta más chica que encuentra, en un momento que no tiene mucho que ver con el motivo real. Cuando uno pasa semanas sosteniendo algo con fuerza, es normal que ese algo se libere de forma un poco desordenada al principio, antes de encontrar su propio ritmo otra vez. Y junto con esa calma que empieza a notarse, algo más se asoma, aunque al principio se sienta contradictorio. Empiezas a notar cosas que antes dejabas pasar sin más. Un comentario de alguien que casualmente dice justo lo que necesitabas escuchar. Una canción que suena en el momento exacto en que estabas pensando en algo. Un número, una frase, una escena que se repite más de lo que debería ser casualidad.
Esto no tiene que ver con que de pronto el mundo te esté mandando mensajes especiales. Tiene más que ver con que tu propia atención está más despejada, y por eso empieza a notar patrones que siempre estuvieron ahí, solo que antes quedaban tapados por el ruido de una mente ocupada en demasiadas cosas a la vez. Cuando la mente está saturada, es difícil notar las cosas pequeñas. Cuando se despeja un poco, esas cosas pequeñas empiezan a hacerse ver otra vez. No hace falta tomarlas como una señal que exige obediencia. Basta con tomarlas como uno tomaría un golpecito suave en el hombro de alguien que quiere tu atención. No para darte una orden, sino para invitarte a mirar con un poco más de cuidado lo que se sigue repitiendo frente a ti. Si juntas estas cosas, una mente más clara, una conversación que vuelve, un cuerpo que por fin respira distinto, recuerdos y reacciones que aparecen sin aviso, pequeñas coincidencias que empiezan a notarse más seguido, empiezan a dibujarse algo que es más grande que cada una por separado. Ninguna de ellas, sola, significaría demasiado. Un pensamiento claro aquí, un mensaje que vuelve allá. Fácil de dejar pasar como un día común, como la vida siguiendo su curso de siempre. Pero juntas, en el mismo puñado de días, empiezan a formar la figura de algo que se está moviendo después de haber estado quieto durante un tiempo. Esto no quiere decir que todos los problemas se resuelvan de golpe, ni que el camino que sigue vaya a estar libre de cualquier tropiezo. Los cambios reales casi nunca llegan sin ninguna resistencia. Lo que sí parece estar pasando es que algo que estaba detenido empieza a tener movimiento otra vez, y ese movimiento ya es visible si uno sabe dónde mirar, incluso en los rincones más pequeños del día. Vale la pena decir algo antes de seguir, porque no siempre se habla de esto. Cuando algo empieza a moverse después de haber estado quieto, no siempre se siente como alivio de inmediato. A veces se siente como inquietud, como unas ganas repentinas de cambiar algo en tu vida que hace apenas unos días te parecía perfectamente aceptable. Esto no contradice nada de lo que veníamos hablando. Es, en realidad, parte del mismo proceso. Una mente que se vuelve más clara empieza, casi sin proponérselo, a sentirse menos cómoda con situaciones que antes había aprendido a tolerar. Si sientes una especie de fastidio de fondo en estos últimos días, incluso en medio de cosas que en teoría están bien, eso no es un paso atrás. Es tu propia claridad haciendo lo que la claridad suele hacer. No dejarte conformar con menos de lo que ahora entiendes que quieres. Esa inquietud casi nunca se siente cómoda al principio. Se vuelve más llevadera recién cuando empiezas a actuar sobre ella. Es parecido a un músculo que llevaba tiempo sin moverse. El primer estiramiento no se siente como alivio. Se siente raro y poco familiar, aunque sea justo lo que ese músculo necesitaba. Date permiso para sentir esa inquietud sin asumir de inmediato que algo salió mal. Muchas veces solo significa que algo está a punto de acomodarse mejor. Hay una diferencia importante que conviene tener presente aquí, porque no todo impulso de cambio viene del mismo lugar. A veces las ganas de dejar algo, de romper con una situación que parecía estable, no vienen de una claridad nueva, sino simplemente de estar agotado. Y el agotamiento se disfraza fácilmente de certeza. La forma de distinguirlos suele estar más en el cuerpo que en la mente. Un impulso que viene del cansancio suele sentirse urgente, casi apurado, como si necesitaras actuar ya mismo antes de pensarlo demasiado. Algo que viene de un lugar más claro, en cambio, suele sentirse tranquilo incluso cuando es una decisión grande. Puede esperar un día, una semana, y seguir sintiéndose igual de cierto al día siguiente. Si lo que sientes hoy puede sobrevivir una buena noche de descanso sin perder su forma, probablemente venga de un lugar más claro. Si se desarma o se convierte en ansiedad, apenas te detienes a mirarlo con calma, es posible que solo sea cansancio, pidiendo un respiro, no un cambio de vida. Ambas cosas merecen atención. Solo una de ellas merece que actúes de inmediato. Date esa noche extra antes de decidir cuál de las dos estás viviendo. Esto también se conecta con algo que muchas personas notan en sus relaciones por este tiempo, y que rara vez se habla en voz alta. A veces una persona que forma parte de tu vida,
de una forma u otra, empieza a mostrarte algo de ti mismo que llevabas tiempo sin mirar. No porque esa persona haya cambiado de golpe, sino porque tú estás viendo con otros ojos algo que antes pasabas por alto. Una reacción tuya que se repite siempre en el mismo tipo de situación. Una forma de callarte que usas una y otra vez con la misma clase de personas. Una necesidad de aprobación que aparece siempre en el mismo tipo de vínculo, sin que antes le hubieras puesto atención. Las relaciones suelen funcionar así, como un espejo que no busca acusarte de nada, solo devolverte algo que ya estaba ahí, esperando a que lo miraras con más calma. Si una conversación, una discusión, incluso un silencio con alguien cercano te deja pensando más de lo habitual, no lo tomes solo como un conflicto que resolver. Puede ser también una oportunidad para ver un patrón que llevas repitiendo desde hace tiempo, sin que antes tuvieras la distancia necesaria para notarlo. Y de la mano de todo esto llega algo más simple, pero no menos importante. Empiezas a sentir menos necesidad de explicar cada decisión que tomas. Dices que no, sin agregar 3 párrafos de disculpa detrás. Eliges lo que sientes que es correcto para ti, sin antes preguntarle a 5 personas si les parece aceptable. Esto no tiene que ver con volverte más frío, ni con dejar de importarte lo que piensan los demás. Tiene que ver con algo más simple. La calma que aparece cuando una persona ha pasado suficiente tiempo escuchando su propia voz interior como para no necesitar el permiso de nadie más para confiar en ella. Si sientes menos necesidad de justificar tus decisiones, de suavizar tus opiniones antes de decirlas, de achicar lo que en verdad quieres para que quepa mejor en la conversación, eso no te está volviendo alguien difícil, te está volviendo alguien más claro. Hay una calma particular que llega cuando dejas de presentar tu propia vida a modo de examen para que otros la aprueben. Esa calma vale la pena cuidarla, sin convertirla tampoco en una pared que aleje a todos los demás. La idea nunca fue dejar de importarte lo que piensen. La idea es dejar de necesitar su permiso antes de permitirte actuar, que es algo bastante distinto a no importarte nada. Si miras estas 2 últimas cosas juntas, querer más y necesitar menos aprobación para ir por eso, en el fondo son 2 partes de un mismo movimiento. Una amplía lo que sientes que es posible para ti. La otra quita las trabas de adentro que antes te impedían ir por eso. Así suele verse el avance real cuando se lo mira de cerca. No es un salto único y dramático, sino 2 ajustes silenciosos trabajando juntos, como una cerradura que por fin encuentra el ángulo correcto y la presión correcta al mismo tiempo. Ninguna de estas 2 cosas garantiza un resultado en particular, ni asegura que cada decisión que tomes hoy vaya a salir exactamente como esperas. La vida no funciona con garantías, ni astrológicas, ni de ningún otro tipo. Lo que sí ofrece este momento es algo distinto, y en su propia forma, más valioso. Una disposición interna más real, del tipo que suele llevar a mejores decisiones, justamente porque nace de una claridad genuina y no de un impulso de escape. Esa disposición rara vez llega haciendo ruido. Suele llegar de la misma forma en que llega la luz de la mañana, tan de a poco que tal vez recién notes horas después que la habitación ya cambió por completo. Y para cuando te das cuenta de lo clara que se volvió, probablemente llevaba ya un buen rato acumulándose sin que le prestaras atención. Hemos ido hablando de varias cosas: una mente que se aclara, una conversación que vuelve, un cuerpo que por fin respira distinto, recuerdos y reacciones que aparecen sin aviso, pequeñas coincidencias que empiezan a notarse, una sensación de querer más, una calma nueva a la hora de decidir. Cada una, por separado, podría parecer un detalle sin mucha importancia dentro de una semana cualquiera. Juntas, cuentan una historia bastante más grande sobre hacia dónde parece estar moviéndose tu vida, la hayas mapeado con claridad o no. Y queda todavía algo más, tal vez lo más importante de todo, porque no es algo que simplemente te pase, sino algo que en algún momento decides hacer tú mismo, muchas veces sin que nadie más te empuje a hacerlo. Envías el mensaje antes de haberlo ensayado 100 veces en tu cabeza. Empiezas algo sin tener todo el plan resuelto,
confiando en que el resto se irá acomodando en el camino. Dices que sí a algo antes de haber resuelto cada miedo posible, antes de tener cada detalle cubierto de antemano. Esto no es actuar sin pensar. Es, más bien, entender que ese punto en el que uno se siente completamente listo casi nunca llega antes de dar el paso. Llega, la mayoría de las veces, después de haberlo dado. Si te ves haciendo algo, últimamente, que hace apenas un mes te hubieras convencido de no hacer, no por desesperación, sino por una disposición tranquila a simplemente empezar, esa es una de las señales más claras de que algo en tu vida ya está en movimiento, lo haya notado el resto del mundo, o no. Esto casi nunca se anuncia con seguridad. Suele llegar de forma callada, casi tímida, disfrazada de una decisión pequeña que solo revela su verdadero peso cuando miras hacia atrás. Probablemente no te sientas valiente en el momento en que lo hagas. Solo vas a sentir que ya no querías seguir esperando. Y esa sensación, aunque no parezca gran cosa en el momento, suele ser suficiente. Da un paso atrás y mira todo esto en conjunto. Una mente más clara, conversaciones que se retoman, un cuerpo que por fin exhala, coincidencias que dejan de sentirse como simples casualidades, un deseo más grande de lo que antes te parecía suficiente, una calma más tranquila a la hora de decidir y, por último, la disposición a moverte antes de que todo se sienta perfectamente resuelto. Ninguna de estas cosas existe separada de las demás. Cada una alimenta a la siguiente, de la misma forma en que un solo fósforo encendido no solo ilumina un cuarto, sino que hace posible ver la siguiente vela que vale la pena encender. Ninguna señal por sí sola tiene que cargar con todo el peso de demostrar que algo en tu vida cambió. Ese trabajo siempre fue de todas juntas, moviéndose en silencio al mismo tiempo. Así suele verse el avance real cuando uno se detiene el tiempo suficiente para observarlo, en lugar de esperar ese momento único y dramático que las películas nos enseñaron a esperar, pero que la vida casi nunca entrega. El cambio, la mayoría de las veces, se parece más a esto. Silencioso, hecho de pequeños momentos que se acumulan, visibles solo cuando juntas suficientes de esas piezas pequeñas como para ver la forma más grande que siempre estuvieron formando. Si estás esperando una sola señal enorme e innegable que confirme que todo cambió, tal vez estés esperando el tipo de prueba equivocado. Esa prueba probablemente ya llegó, repartida a lo largo de los últimos días, disfrazada de momentos pequeños y fáciles de pasar por alto que recién ahora empiezas a reconocer como parte de una misma historia. Sería fácil, llegado a este punto, esperar que ese movimiento te lleve solo, sin que tengas que participar mucho más. No es del todo así como funciona. Lo que este tramo parece ofrecer no es un camino más fácil garantizado, ni la promesa de que cada decisión que tomes en esta ventana vaya a resultar la correcta con el tiempo. Lo que ofrecen, de verdad, son mejores condiciones para moverte que las que tenías hace unas semanas. Y esas condiciones solo sirven de algo si decides usarlas. Envía el mensaje. Agenda esa cita que venías postergando. Ten esa conversación que llevas días, tal vez semanas, ensayando solo en tu cabeza. Debajo de todo esto hay algo más silencioso y, en el fondo, más importante que cualquiera de estas señales por separado. Una parte de ti, que sabe hacia dónde vas desde hace más tiempo del que has estado dispuesto a admitir en voz alta. Cualquiera que alguna vez haya tomado una buena decisión conoce esta sensación. La certeza de que, semanas o meses antes del momento en que finalmente decidiste, una parte tuya ya lo había decidido, y el resto simplemente estaba alcanzando ese punto, juntando el valor necesario, esperando el momento adecuado para actuar sobre algo que en el fondo ya era cierto. Si sientes eso hoy, una decisión que se siente menos como algo nuevo y más como algo que por fin te estás animando a admitir, confía en ella. No llegaste a esa claridad por casualidad. Llegaste ahí lentamente, a través de cada pausa que se sintió rara durante las últimas semanas. Nada de lo que estás viviendo ahora te pasó sin tu propia participación silenciosa, incluso en los días en que sentías que solo estabas aguantando, en lugar de construir algo. Aguantar, muchas veces,
termina siendo su propia forma de construir. Y con esto quiero cerrar, porque no busco que este video sea solo una lista de cosas que notar y luego olvidar. De todo lo que compartimos hoy, tal vez reconociste una sola cosa, tal vez varias, tal vez casi todas. No hace falta un número exacto para que esto tenga sentido para ti. Incluso una sola ya es suficiente para empezar a mirar tu propia semana con otros ojos. Si algo de esto se pareció a algo que estás viviendo, me gustaría saber cuál fue la parte que más se sintió tuya. Y te leo si quieres contarlo. No porque necesite la respuesta, sino porque este tipo de conversación suele ser donde estas ideas realmente cobran sentido, cuando se comparan con la vida de otras personas y uno se da cuenta de que no estaba viviendo esto solo. No estabas atascado, no estabas atrasado con respecto a nadie. Solo estabas juntando, en silencio, lo que necesitabas antes de que las cosas empezaran a moverse otra vez. Y ahora que empezaron, lo único que queda es caminar, un paso honesto a la vez, como siempre ha sido. Si este video te ayudó a entender mejor lo que estás viviendo, suscríbete al canal para seguir explorando juntos el significado de los principales eventos astrológicos. Y si crees que alguien cercano necesita escuchar este mensaje en este momento, compártelo con esa persona. A veces, unas palabras llegan justo cuando más se necesitan.